Muy buenos días a todos, mi nombre es Susana Benito, soy médico rehabilitador y me dedico fundamentalmente al aparato locomotor. La verdad es que hacer esta charla es un reto, porque suplementación para el aparato locomotor hay muchísima y me vais a permitir que os dé los básicos de los básicos, fundamentalmente, lo que he considerado que podemos tener todos, digamos, en un botiquín muy fundamental para nuestro, tanto prevención como para tratamiento. Antes de empezar la charla os voy a explicar unos conceptos muy básicos sobre la artrosis para luego entender cuándo y cómo podemos dar la suplementación. Artrosis viene etimológicamente de la palabra artros, que es una palabra griega que significa articulación. Mucha gente habla de artrosis igual como si fuera el famoso reuma. Pues bien, reuma etimológicamente en griego también, Hipócrates lo utilizaba en el siglo V a.C. como flujo, lo asociaba a inflamación. Y no podemos asociar artrosis a inflamación, porque hay veces que la artrosis produce inflamación, pero no todas las inflamaciones de una articulación vienen por artrosis. Hay artrosis que son sépticas por infecciones, por enfermedades autoinmunes, por un traumatismo, por ejemplo. Entonces es importante hacer esa disquisición entre esos dos conceptos. Algo que es muy importante también tener en cuenta es que el dolor viene informando al cerebro a través de un sistema que se llama el sistema nervioso. Hay gente que me viene a la consulta que me dice: estoy muertecita de dolor y es que estoy llenita de artrosis, como quien estuviera llena de lunares, ¿no? Entonces no tiene que ver realmente una cosa exactamente con otra. Hay patologías que hacen que el sistema nervioso esté totalmente histérico y cualquier estímulo que venga del cuerpo, de donde sea, ya sea porque hay mucha luz, ya sea porque me he puesto un calzado que es inadecuado, ya sea porque he caminado por un terreno demasiado empinado, me está recibiendo mi cuerpo señales de dolor que al final el cerebro no sabe discriminar. Entonces, artrosis, os quiero decir que no es un sinónimo tampoco de dolor. ¿Que la artrosis duele? Sí. ¿Que todos los dolores son por artrosis? No necesariamente. Para la suplementación, igual que para cualquier actividad en la medicina, es muy importante hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces, debido a la sobrecarga asistencial que tenemos en las consultas, cuando alguien viene con un dolor de rodilla, tienes artrosis, tal cual, y a lo mejor vemos la radiografía y la radiografía es una radiografía normal. Con esto quiero decir que una rodilla puede doler porque tengamos una tendinitis, porque tengamos un menisco o porque tengamos una radiculopatía que venga de las lumbares. Ojo, una vez recibí un mensaje por WhatsApp, que el WhatsApp las carga el diablo, a los médicos y cualquier sanitario, preguntándome que claro, que es que estaba tomando una medicación para la artrosis de hombro y no le estaba haciendo nada. Yo le planteé que si realmente lo que le estaba pasando es que el dolor venía por una artrosis de hombro, porque podía ser un dolor cervical irradiado, podía ser un manguito de los rotadores, en fin, cuidado con esto. Bueno, pues habiendo explicado estos tres conceptos básicos que los voy a rescatar a lo largo de la charla, esto es lo que significa una artrosis, el paso de la vida por los cartílagos. Como podéis ver, lo que está redondeado en esa cosa tan horrorosa, ese cóndilo maravilloso, rosita, nacarado, que tenemos tan mono y que hace su función de manera perfecta, pues con el paso o bien de la edad, y no necesariamente de la edad, sino de más factores que ahora veremos, se desgasta y puede producir dolor, sobre todo en determinadas situaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos una serie de, o bien, una situación de impacto constante que no sea muy fuerte o un traumatismo muy gordo, aparte de un estado sistémico que no sea el más adecuado, produce una alteración en la fabricación de la matriz adecuada en fabricar un cartílago sano. Entonces, si no fabricamos un cartílago sano, ¿qué va a prevalecer? El desgaste. Y cuando tenemos desgaste, se afecta al cartílago y cuando ya está muy avanzado, nos afecta también al hueso, que es la afectación subcondral. Las razones por las que aparece la artrosis son plurifactoriales. Podemos tener o bien traumatismos o estrés mecánico, podemos tener una inmovilización prolongada y que estos factores, tanto de creación como de destrucción del cartílago, no se hagan de una manera adecuada. Las inflamaciones agudas y crónicas, ojo con el síndrome metabólico, hipertensión, mejor dicho, hipertensión, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina o diabetes. Eso lo que hace es que tengamos un estado generalizado de inflamación en el cuerpo. ¿Y dónde va a tener un foco? Pues en las articulaciones. Las articulaciones, igual un poco que el conducto linfático, es donde se echa toda la porquería. Entonces, cuanto peor tengamos un estado sistémico de más inflamación, las articulaciones lo van a sufrir. El estado hormonal.
las señoras a partir de la menopausia, evidentemente, hay un índice bastante alto de artralgias. Un uso excesivo articular. Quien se ha pasado toda su vida trabajando de estibador de bueyes lo sabe muy bien. Un deportista de alta competición también. Por eso sabemos que estos deportistas que se han pasado mucho de la raya haciendo un hiperuso de sus articulaciones, llega a los 50 años y están destrozados. Y por supuesto el envejecimiento. ¿Qué síntomas produce la artrosis? Pues todos más o menos lo sabemos: dolor, rigidez, chasquidos, deformidad y tumefacción, inflamación en general. Se generan, como podemos ver, pues estas heriditas dentro del cartílago que al final termina repercutiendo además en el hueso. Entonces, estos son los básicos de los básicos que os voy a comentar. Hay muchísimo más y esto en el máster lo desarrollamos a lo bestia. Entonces, aquí tenemos que discriminar entre un tratamiento en agudo o en crónico y sobre todo lo más importante a lo que deberíamos dedicarnos es a la prevención. Antiinflamatorios, evidentemente cuando tenemos una inflamación pues hay que intentar revertirla. ¿Qué tipo de cosas podemos utilizar para esto? Aparte de las medicinas convencionales que podemos tener, el arpagofito, el jengibre y la famosa cúrcuma. A la hora de proteger el cartílago tenemos la condroitina, la glucosamina y por supuesto el colágeno, que estas estructuras forman parte del cartílago. ¿Por qué meto aquí la neuroinmunomodulación? Como os acabo de explicar, el dolor en artrosis no solamente es en artrosis en general una articulación, no solamente puede ser por una afectación del cartílago o del hueso. Si tenemos nervios que nos producen dolor, esto nos va a venir fenomenal, y si hay una situación inmunitaria que también está favoreciendo que nos inflamemos más de la cuenta, tanto la vitamina D como el omega 3 nos va a ayudar a disminuir todo esto. Y la síntesis de colágeno. Me podéis decir, ¿pero qué diferencia hay entre la condroprotección y la síntesis de colágeno? Bien, aquí hay una diferencia entre lo que os estoy comentando de la prevención y lo que es el tratamiento. Si yo soy una persona que tiene un estado, digamos, basal más o menos bueno, sin mucha artrosis o sin mucha degeneración, yo lo que voy a necesitar es darle al cuerpo los ingredientes para que mi propio cuerpo fabrique lo que necesita. Tanto la vitamina C como el silicio son fundamentales, junto con otras cosas, para la síntesis del colágeno. Entonces es como si yo me quiero preparar la comida porque tengo unas manos muy hábiles, y entonces cojo mis aminoácidos por un lado, cojo mi vitamina C, y hago mi colágeno y yo sola me lo incorporo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos mecanismos con el paso de los años o en los estados inflamatorios muy gordos, pues no, digamos como que estas manitas ya no están tan hábiles. Entonces es mucho más fácil al cuerpo asimilarlos cuando ya lo damos en un producto manufacturado como pueda ser el colágeno. Entonces hay que valorar en los pacientes si te va a venir mejor dar los ingredientes para que te hagas tú tu propio pastel o si te doy directamente el pastel yo. Bien, hablando de antiinflamatorios. Esto es una cadena horrorosa, imposible de aprenderse, yo por lo menos no soy capaz, pero es muy importante para entender cuál es el mecanismo antiinflamatorio de estos componentes. El ácido araquidónico es una sustancia que se genera en situaciones de inflamación, tanto aguda como crónica. Y tiene dos vías de expresión, una es la de la ciclooxigenasa 2, que es la que tenéis aquí subrayada, y la otra es la 5-lox-hidrogenasa. Producen cosas diferentes, pero para no meterme en mucha historia, ambas producen inflamación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bloqueamos esa cascada inflamatoria, lo que se va a producir es una bajada de la inflamación. ¿Dónde actúan estas sustancias? Pues en la de la izquierda que hemos visto hace un momento, actúan el arpagofito, el jengibre y la cúrcuma, y además el jengibre tiene la posibilidad de actuar también sobre la 5-lipoxigenasa, que ponemos unos nombres. Bien, el arpagofito. Digamos como que hay muchos antiinflamatorios convencionales que actúan por esta vía, por la COX-2. Con sus efectos secundarios, como también puede tener el arpagofito, pero fijaos qué situaciones además cubre el arpagofito. Aparte de la antiinflamación y la analgesia, es antioxidante, con lo cual ya nos viene bien. Además, tiene tendencia a bajar la tensión. En pacientes que tengan tratamiento antihipertensivo hay que tenerlo en cuenta porque podemos producir una avería. Baja además el azúcar, es hipoglucemiante,
es diurético, es cicatrizante, cosa que en diabéticos nos viene genial, porque ya sabéis que los diabéticos tienen problemas a la hora de cicatrizar, y además es estimulante del apetito. Entonces esto en gente muy mayor que tiene además, pues eso, falta de ganas de comer, que están anoréxicos, es un buen, si no hay cosas entre medias, es una muy buena opción para el control de la inflamación. El jengibre. Hemos visto que el jengibre actúa por las dos vías de inflamación. El problema del jengibre es que, bueno, tomarlo a dosis terapéuticas mediante lo que es el alimento es un poco complejo, es un poco complicado, necesitamos dosis un poquito más altas. Pero fijaos además que se utiliza la profilaxis de los mareos que tenemos del viajero, la gente que por ejemplo está viajando en coche o en autobús y se marea, también para los del embarazo, también actúa a nivel digestivo y empiezan a haber resultados prometedores para el síndrome metabólico, que hemos hablado hace un momento del síndrome metabólico, hipertensión, colesterolemia y diabetes, que además tiene una influencia sobre el desarrollo de la artrosis, con lo cual aquí ya no solamente sería antiinflamatorio a nivel local, sino a nivel sistémico. La cúrcuma. Esta cúrcuma que todo el mundo lo conoce, que viene en el curry, que todo el mundo nos dice que para que sea activa tiene que estar junto con la piperina, con la pimienta. Esto lo podemos salvar si la cúrcuma está liposomada o está protegida para que pase la barrera gástrica. Es un anti-COX-2 también natural, que está muy bien tolerado en general. Es una opción pues para tener siempre en el botiquín por si tenemos algún tipo de inflamación de cualquier tipo. Condroprotectores. Vale, vamos a explicar con esta metáfora qué es lo que hacen los condroprotectores. Bien, si hacemos un zoom microscópico dentro de un cartílago, lo que finalmente vemos es esas cuerdas gordas que vemos, esas azules, en azul es el colágeno, ¿vale? El colágeno lo que hace fundamentalmente es dar tensión, es hacer que la estructura articular se mantenga en su sitio. En cambio, todo lo que hay naranja y rojito dentro del dibujo es el ácido hialurónico, que os sonará perfectamente porque esto se hace mucho en las consultas de traumatología, sobre todo en las rodillas, cuando la gente tiene, digamos, un problema, yo lo llamo problema de amortiguación o de suspensión, cualquier tipo de impacto produce dolor, el ácido hialurónico con estas fibrillas chiquititas que salen a los lados, que es el condroitin sulfato y el gratán sulfato, lo que hace esto es viscoelástico, entonces ejerce resistencia a la compresión. Todo lo que sea un impacto, estas sustancias lo que van a hacer es que la propia articulación resista, con lo cual el colágeno, que es un 60%, lo que hace es mantener la forma, y el condroitin y la glucosamina en nuestro caso, y el ácido hialurónico sería evitar que la articulación se deforme por compresión. Esto es la estructura que os acabo de explicar del ácido hialurónico, que sería el eje central donde se unen todas estas proteínas, tanto el gratán sulfato o glucosamina y el condroitin. ¿Por qué es importante eso que os pongo ahí en rojito de carga negativa? Porque se repelen. Es necesario que estas estructuras se repelan para que no se atraigan entre sí y aguanten la compresión. Neuroinmunomoduladores. Para mí es que esto es fundamental, porque es que el dolor en aparato locomotor viene a través del sistema nervioso. Entonces, cuanto el sistema nervioso lo tengamos mejor modulado, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo estamos dando por parches, lo estamos dando de una manera totalmente separada, pero quiero decir que supongo que entenderéis que todo está en conjunto, nada que hagamos en el cuerpo deja de tener una repercusión en otro sistema. Hablamos del sistema psico, neuro, inmuno, endocrino, todo funciona junto. Entonces, cuanto más tengamos regulado todo este factor, a nivel del dolor va a ser súper importante. La vitamina D y el omega 3. El omega 3 se divide en dos sustancias que tienen unos nombres horribles, es el ácido eicosapentanoico y el docoxahexanoico, es terrorífico, y ambas son liposolubles. ¿Por qué comento esto? La guerra que hay ahora contra las grasas. Tenemos a pacientes con un nivel de grasas muy bajito. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos sintetizar esto de manera natural. Entonces, hay que tomar grasas, pero que sean buenas. El sistema nervioso está hecho de grasa. Entonces, hay que un poco tener también un poquito de criterio y discernir hasta dónde están llegando determinados intereses comerciales.
Soy una fan total de la vitamina D y se me nota. ¿Por qué? Porque la vitamina D realmente no es una vitamina, se va a llamar ya hormona. Realmente es una prohormona que tiene una acción sistémica brutal, es absolutamente necesaria para un montón de cosas. Influye a nivel de las infecciones, del cáncer, trastornos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes como veis aquí, factores de riesgo cardiovascular, osteoporosis y en múltiple patología musculoesquelética. ¿Por qué? Porque la vitamina D es fundamental para el sistema que os acabo de comentar, psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, cuando todo esto está cojo de vitamina D, pero tiene su expresión clínica. Marea solo verlo, el dibujo, pero eso es, digamos, un zoom a vista de pájaro de todas las acciones que tiene la vitamina D. Os podéis imaginar que no solamente es el calcio de los huesos, tiene una acción multisistémica y aquí ya la ha perfilado antes Jorge. ¿Qué es lo que le pasa a la vitamina D? Que tiene una llavecita en el núcleo de las células. ¿Para qué? Para meterse y sacar información del ADN. Siguiendo un poco con el símil de la cocina, si el DNA es el libro de recetas que yo necesito para sacar información y crear las cosas que mi cuerpo necesita la vitamina D para leerlo. Es como la llavecita, es como el candado. Si no tengo vitamina D, nos vamos a perder esa capacidad de sacar esa información para la propia recuperación del cuerpo. Curiosamente, este receptor del núcleo está en casi todas las células del organismo. Por algo será. La naturaleza es sabia. La vitamina D3 es una prohormona esteroide, quiere decir que viene de las grasas. ¿Y cómo se genera la vitamina D? Por un lado necesitamos colesterol, nuestro cuerpo necesita colesterol, es la masa madre, y para activarlo necesitamos la luz del sol. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo cuando salgo de mi casa a las 6 de la mañana es de noche, me meto en la consulta, estoy debajo del flexo. Salgo de la consulta, son las 5 de la tarde, en invierno ya es de noche. Total, que a mí no me da una gota de sol y vivimos en España, que es un sitio soleado. Nos pasa un poco como lo que acaban de explicar de Finlandia. Y si encima llevo una dieta muy restringida en grasas, mi vitamina D no se genera. Total, la síntesis endógena es la principal fuente de vitamina D. Si no la genero yo con mis propios recursos, necesitaré tomarla. Entonces, esto es un resumen de las principales funciones de la vitamina D. Fijaos que no os meto, y soy rehabilitadora, al tema de los huesos, porque para mí todavía es mucho más importante el control génico del DNA. Eso es un linfocito T, os presento un linfocito de la inmunidad. Este pobre, como lo vuelvas loco, te hace polvo, porque se vuelve loco, la inmunidad se dispara y genera muchísimas inflamaciones y el sistema nervioso está hecho de grasa. Necesitamos la vitamina D para su correcto funcionamiento. De hecho, hay determinadas enfermedades neurológicas donde ya las dosis intensas de vitamina D están haciendo sus efectos. El omega 3 es algo parecido, viene de las grasas. El omega 3 está presente en todas las membranas de las células. Importante. Una membrana adecuada celular va a hacer que, aparte de que tenga una identidad propia y un funcionamiento adecuado, pueda dejar salir lo que no necesita y dejar entrar lo que necesita. Y también es muy importante, como todas las grasas, en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora con el omega 3? Pues que tenemos un consumo, por lo menos en España, bastante bajo. Ahora consumimos más pescado blanco que azul, y el azul que consumimos encima es de piscifactoría. Os podéis imaginar cómo está el mercado alimentario. Entre el ganado, lo que alimentan al ganado, cómo se trata al ganado, las piscifactorías que pasa lo mismo, y esta moda de los fast food y toda la porquería que comemos, pues hace que estemos totalmente descompensados. Comemos demasiado manufacturado, con aceites vegetales muy baratos, que lo que hace es que el omega 6, que es el amigo del omega 3, esté desbalanceado. Tendríamos que tener un nivel entre omega 6 y omega 3, más o menos. Omega 6, 2,3 y omega 3, 1. ¿Cómo estamos ahora? 20:1. El omega 6 y el omega 3 son fundamentales en un montón de procesos si están balanceados. El omega 6 no es malo, hay que tomarlo, pero tiene que estar balanceado. Cuando resulta que el omega 6 está disparado, dispara al ácido araquidónico, como os he puesto al principio, y la inflamación está servida. Aquí en esta publicación hablan que los humanos en el pasado llegaron a una proporción de 1:1. De hecho, dicen que la evolución del hombre vino porque el hombre empezó a pescar y a comer pescado azul, empezó a incorporar omega 3 al sistema nervioso y de ahí vino el despegue intelectual hasta nuestros días, que parece que vamos otra vez para abajo.
Los alimentos vegetales más ricos en esto, que es el ácido alfa-linoleico, son las semillas de lino, de chía, las nueces. Las nueces, ojo, las nueces con la cáscara. Si le quitamos la cáscara se oxida, desgraciadamente. Entonces, es muy cómodo comprar la bolsita del centro comercial como tal, pero lo ideal sería las nueces cascándolas nosotros. Y el aceite de colza, claro, el que no sea tóxico, evidentemente. El pescado azul es una fuente maravillosa de omega 3 también. Lo que pasa es que vuelta a lo mismo, tiene su tela, porque los pescados grandes, como puedan ser el salmón, el atún y el bonito, que son grasos, están tan ricos, ¿qué es lo que pasa? Que están hartos de metales pesados. Entonces, tenemos que intentar tirar de los pescaditos más chiquititos. Entonces, sardinas, caballas, boquerones, porque vamos a incorporar a nuestro metabolismo, vamos, no tanta porquería. Controlando el omega 6 en una proporción adecuada, tenemos estructura, protección y regulación de las células por su mecanismo de membrana que acabamos de ver. Es un buen antiinflamatorio y promotor del sistema inmune, regula la cascada coagulatoria y el equilibrio del perfil lipídico, siempre que esté balanceado. Aquí tenéis diferentes aceites, como puede ser el de girasol, el de maíz, el sésamo, el de cacahuete y, por supuesto, nuestro maravilloso aceite de oliva. La síntesis de colágeno, esto es lo que os acabo de comentar. Esta imagen de aquí, de la serpiente, esta es el símbolo del Colegio de Médicos, porque esto representa Panacea, que era la hija de Asclepio, que es la que cura con medicamentos. La vitamina C para mí no es una panacea, porque todo no lo cura, pero debía estar presente a grandes dosis en toda nuestra dieta. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado inflamatorio generalizado y si ya hacemos deporte o hacemos algún tipo de actividad laboral de amplio impacto, tendríamos que tenerla de una manera intensa. De hecho, Linus Pauling decía que él se murió lo decía antes, evidentemente, a los 93 años, porque había empezado a suplementarse tarde con vitamina C y vitamina E. Esta, en cambio, es hidrosoluble. Esto lo que hace es que esta vitamina arrastra determinadas cosas, inflamaciones, como veremos ahora, metales pesados, y se los puede llevar para la eliminación. Es un factor que se necesita para un montón de cosas, la síntesis de colágeno, la carnitina, las catecolaminas, mejora la absorción de hierro y es antioxidante. Fundamental, aquí para temas de cáncer, temas de factores de riesgo cardiovascular, tanto para infartos como para ictus. Y aquí lo que os pongo en esta publicación, que disminuye la broncoconstricción en gente que hace ejercicio, esta asma por ejercicio, pues qué situación más maravillosa no tener que estar con el frucufru todo el día, ¿verdad? Y aquí, como os comentaba también, es un quelante del plomo. Plomo tenemos a porrillo, vivimos en ciudades muy contaminadas. El silicio para mí también es una sustancia que junto con la vitamina D hace que podamos formar nuestro propio colágeno. Está presente en productos como el bambú y la cola de caballo, pero ojo, para llegar a una dosis terapéutica adecuada necesitamos inflarnos a esto y realmente no es viable. El silicio tengo muy buenos resultados fundamentalmente para temas de rodilla. No me preguntéis por qué, estoy intentando encontrar los patrones, pero sobre todo gente muy mayor que se les ha ofrecido tratamientos múltiples pero que no se les puede operar. El silicio es muy buena alternativa para gonartrosis muy evolucionadas. Y bueno, sin más, ya os he comentado los básicos de los básicos y de quedarnos con un apunte que no lo he incluido y está en la última diapositiva. Aunque no es específicamente para la artrosis, el magnesio es otro de los grandes básicos. Porque el magnesio influye también en un montón de escalas enzimáticas y demás, pero para temas musculares, tendinosis, viene fantástico. Mejora la calidad de sueño, baja el azúcar. Entonces yo lo mando mucho como recurso en la gente que tiene, pues bueno, sobre todo muchísimas contracturas. Ojo, el magnesio también hay que ver todas las medicaciones que esté tomando los pacientes, no se le puede dar a todo el mundo. Entonces quedarnos con 4 pinceladas. La suplementación es necesaria tanto para prevenir como para tratar. Necesitamos de profesionales cualificados, por un poco lo que se ha estado comentando anteriormente. Esto no es inocuo y necesitamos darlo en dosis adecuadas y viendo el perfil del paciente. Siempre hay que personalizar. Y aquí tenemos un montón de recursos que son pues, realmente maravillosos para nuestra salud. Muchísimas gracias.